Debo desde febrero de alquiler, entonces claro, el día 30 de octubre tengo que estar fuera. Me he quedado sin luz. Que ayer a las 8:30 de la mañana la cortaron. No tengo nada, no tengo a dónde ir. Lo está pasando muy mal. El de 9 años está muy nervioso, en el colegio empiezan a decir cosas, a hablar. Las palabras de Vanessa y Nuria dejan claro que la recuperación económica no termina de notarse en la calle. Ellas son viguesas y están a punto de perder su casa, no pueden pagar el alquiler. Piden ayuda a la Xunta y a su ayuntamiento, por ahora sin éxito. En España las cifras de riesgo de pobreza siguen siendo muy malas. Hay 13 millones de personas en riesgo de exclusión. En Galicia son más de 700.000. ¿Qué tal? Buenas noches. Estos son solo algunos de los datos del último informe del Eurostat y de la Red Galega contra Pobreza. Enseguida las desgranamos. Es lunes 17 de octubre. Empieza Más que Contar. Ha confesado el crimen, pero con matices. El empresario uruguayo acusado de matar y descuartizar a un joven venezolano en Ponteareas asegura que todo se debió a un accidente. Según su relato, la víctima cayó hacia atrás en el transcurso de una discusión y se golpeó la cabeza. Creyó que estaba muerto, pero siguió golpeándolo con un objeto contundente. Luego lo descuartizó y lo metió en un arcón congelador con el que convivió 3 meses antes de huir a Portugal. El juicio ha comenzado esta mañana y tras la declaración del único acusado, la Fiscalía podría cambiar la calificación de asesinato a homicidio. Acababa de llegar del hospital y en cuestión de horas ha tenido que volver. Un hombre de 87 años, convaleciente de un ictus y vecino de la calle Urzaiz en Vigo, tenía que ser evacuado esta tarde tras un incendio en su vivienda. Se cree que el fuego tuvo su origen en un cortocircuito en la cocina. El herido sufre quemaduras en cara y manos. Recibió 26 picaduras cuando vareaba unos manzanos en una finca de Ortigueira. Ocurría este fin de semana, una nueva muestra de la voracidad de la avispa asiática que nos lleva a preguntarnos ¿qué debemos hacer si somos atacados? Cuanta más cantidad de veneno se inocule en un paciente, mayores probabilidades hay de que éste sufra una reacción anafiláctica sistémica y que su vida esté en riesgo, evidentemente. Tomarse un gin tonic estando de baja médica por estrés no es motivo suficiente para despedir a un trabajador. Así lo ha ratificado el Tribunal Supremo en el caso de un transportista de Portomarín al que su empresa echó de su empleo tras cazarlo en este comportamiento. Hoy desvelaremos las claves de esta sentencia y ahondaremos en los supuestos que debemos cumplir los trabajadores durante una incapacidad temporal. No cabe, en principio, pensar que el hecho en sí de tomarse un gin tonic le vaya a perjudicar en su recuperación. Otra cosa distinta sería que por parte de la empresa se hubiese alegado que en determinados momentos, días distintos, habiendo sido vigilado y comprobado, pues que se demostrara que este hombre se estaba dedicando a hacer esto continuamente, ¿no? Estuvo de baja obligado por una lesión que lo apartó de los Juegos de Río. Hoy nuestro pentacampeón de triatlón vuelve a empezar. Bueno, veremos cómo van las cosas. No es difícil ponerse objetivos a plazo de 4 años, de saber si hubiera los Juegos o no, o este tipo de cosas, pero yo quiero centrarme en la distancia olímpica el año que viene, hacer algo de media distancia, que ya lo he compaginado alguna vez, y tampoco descarto a final de temporada probar un Ironman. Con él hemos compartido sus primeros entrenamientos y sus impresiones de cara a la próxima temporada. Javi Gómez Noya mira 2017 con un calendario volcado en la distancia olímpica y un desafío: ganar su 6º mundial. Era el 11 de junio de 2014. La Guardia Civil encontraba en este piso de Ponteareas un cadáver descuartizado dentro de un arcón congelador. En ese momento no se sabía, pero pronto se descubrió que la hermana de José Jesús Isasis, que llegó a la localidad buscándolo, estaba en lo cierto. También el dueño del piso, que al entrar en el apartamento después de 3 meses sin cobrar, se encontró el arcón congelador cerrado con candado y ya se temió lo peor. Los agentes encontrarían dentro un cuerpo desmembrado y al inquilino huido. Al empresario José Antonio Frutos se le buscó a nivel internacional.
Nacional se entregó después de 6 meses huido en Portugal. Según sus palabras, se había cansado de huir. El fallecido de origen venezolano había sido condenado por narcotráfico y estaba considerado el nexo de unión de los cárteles colombianos con los gallegos. Su propia hermana llegó a asegurar que su muerte tenía que ver con el San Miguel, un pesquero apresado en 2008 con 3,5 toneladas de cocaína. El joven descuartizado habría sido el contramaestre de ese barco. Y hoy ha empezado el juicio en la audiencia de Pontevedra y el único acusado ha confesado el crimen, pero ha insistido en que todo fue un accidente. José Antonio Frutos contó que en el fragor de una discusión la víctima cayó hacia atrás y se golpeó la cabeza. Lo creyó muerto, pero a pesar de todo siguió golpeándolo. Luego cortó el cuerpo y lo metió en el congelador. Vivió 3 meses en ese mismo piso hasta que huyó a Portugal. Ahora la Fiscalía podría cambiar la acusación de asesinato por la de homicidio, con la rebaja de pena que esto conlleva. ¿Es cierto que usted conocía a José Jesús Isasis? Fueron a su domicilio el 22 de marzo de 2014. En el interior del domicilio se inició una discusión entre ustedes. Sí. ¿Golpeó usted a José Isasis con un objeto contundente? Una discusión fue un empujón, él cayó y golpeó la cabeza por el borde de la cama. Acababa de llegar del hospital tras sufrir un ictus y hoy ha sido víctima de un incendio. Un vecino de la calle Urzaiz en Vigo tenía que ser evacuado esta tarde de su vivienda. Al parecer, el fuego se inició en la cocina, supuestamente por un cortocircuito. El hombre de 87 años sufrió quemaduras en cara y manos, además de resultar intoxicado por inhalación de humo. Una densa nube que alertó al vecindario a eso de las 4:30 de la tarde. Dieron aviso al 112 y enseguida se desplazaron a la zona bomberos, policía local y sanitarios. El edificio tuvo que ser desalojado. Tuvieron que derribar la puerta del piso para poder acceder. Ya dentro se encontraron al herido inconsciente y tirado en el suelo. Sentimos los bomberos y la policía, y cuando salimos la vecina de frente ya salía con todos los vecinos de que estaba ardiendo, que le estaba ardiendo por la parte de atrás, le salía fuego por la campana de la cocina. Y entonces ya avisó a todos los vecinos que bajaran, que había mucho humo, eso sí, mucho humo. Y que había un señor dentro, vino la ambulancia y estuvieron los médicos arriba y todo, estuvieron bastante tiempo. Estuviera ingresado porque creo que le había dado un ictus o algo así, es lo que se comentó aquí, la vecina. Y había venido de urgencia del hospital ayer, creo. En una finca de Manzanos, un vecino de Ortigueira sufría este fin de semana un ataque que no olvidará en su vida. Tuvo que ser atendido por 26 picaduras de avispa asiática. El afectado se encontraba vareando árboles frutales en un terreno de la parroquia de San Adrián y se vio sorprendido por la llegada de varios ejemplares de vespa velutina. Un compañero suyo huyó corriendo y logró ponerse a salvo. Ese mismo día, el sábado, y en esa misma parroquia, otra persona acudió al centro de salud por el mismo motivo y hubo hasta un tercer caso en el municipio. ¿Qué debemos hacer si nos pica una avispa? ¿Puede matarnos su veneno? Bueno, el veneno de la avispa es alergénico y lo que generalmente sucede es que ocasiona una reacción alérgica local en el punto de la picadura. En otras ocasiones, cuando el paciente es especialmente sensible o tiene algunas enfermedades de base debilitantes o pacientes muy ancianos, ese veneno puede ocasionar una reacción anafiláctica sistémica que ponga en riesgo su vida. Bueno, lo primero que deben de saber los pacientes cuando sufren una picadura de una avispa, sobre todo si ya han tenido algún episodio alérgico previo, es que deben de acudir al punto de atención sanitaria más próximo al sitio donde hayan sufrido la picadura, tanto al médico de cabecera como al punto de atención continuada. A partir de ese momento, el médico lo que hace es hacer una evaluación completa del estado de salud del paciente y ver si esa picadura está ocasionando una reacción alérgica local o está ocasionando un shock anafiláctico. En el caso de que sea simplemente una reacción local, lo que hay que hacer es aplicar frío, probablemente tomar un antihistamínico y alguna crema o pomada con corticoides para bajar esa reacción local.
En caso de que la afectación sea sistémica, el manejo es muchísimo más complejo, se basa fundamentalmente en el uso de adrenalina intramuscular, sueroterapia y reposición de volumen y corticoides sistémicos. Cuanto antes busque asistencia, sobre todo si empieza a notar manifestaciones sistémicas, por ejemplo mareo, sudoración, visión borrosa, dificultad para respirar, cuando antes llegue a un centro sanitario y antes se la atienda, mejor pronóstico va a tener el cuadro. Nuevos testimonios relacionados con el caso de la desaparición de Diana Quer. Testigos apuntan ahora a que la joven llegó en coche al puerto de Taragoña en compañía de 3 personas. Datos que están siendo cotejados con los obtenidos por los investigadores. Pero lo cierto es que parte de esa información recién aportada coincide con la tesis que ya manejaba la Guardia Civil. Las declaraciones recogidas en los últimos días indican que hasta 4 hombres vieron a Diana en el muelle aquella madrugada, que la chica llegó a esa parroquia de Rianxo, a Taragoña, en un vehículo y que en ese turismo viajaban, además de ella, el conductor y 2 individuos más. No parecía que la joven estuviese siendo forzada. Una vez allí, Diana se habría encontrado con otra persona que la esperaba en otro coche, una persona que los testigos definen como un hombre con mala pinta. Las grandes cifras siguen diciendo que estamos saliendo de la crisis, pero el comienzo de la bonanza está muy lejos de notarse en la calle. Según los últimos datos del Eurostat, al cierre de 2015, 119 millones de europeos se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social. Entre 2009 y 2012, la subida fue constante y alcanzó al 25% de la población. Desde 2013 ha ido descendiendo poco a poco y en 2015 ha vuelto al entorno del 23%. Cifras similares a las de antes de la crisis. En el caso de España, la cifra sigue siendo altísima. El riesgo de pobreza alcanza a más del 28% de la población, 5 puntos por encima de 2008, de 10 millones de personas a más de 13. En el caso de Galicia, la Red Galega contra Pobreza ha constatado el empobrecimiento de nuestra sociedad. 702.000 gallegos estaban en riesgo de pobreza en 2015, 106.000 más que en 2014. Vanessa y Nuria son 2 de las caras de esa pobreza, unos casos que tenemos además muy cerca. Estas 2 viguesas comparten la triste historia de estar al borde del desahucio. Sus ingresos no son suficientes, tienen hijos menores a su cargo y no encuentran ayuda. Son 367 de la pensión de la minusvalía de mi hijo y son 300 de la mantención que le quitan al padre por el juzgado, por lo penal, por no haber pagado antes. 330 más luz, agua y gas, ya está las dos pensiones. Es bastante complicado, pero entonces piensas, ¿qué hago? ¿Pago o comen mis hijos? Debo desde febrero de alquiler, entonces claro, el día 30 de octubre tengo que estar fuera. Me he quedado sin luz. Que ayer a las 8:30 de la mañana la cortaron. Nos dieron comida ayer de la asociación AFAN, y como comprenderáis, descongelada, que se va a poner mal, evidentemente. Calamares descongelados, pescado, todo descongelado. El Concello no me da ninguna solución y que el Concello de Vigo me dé una ayuda para poder entrar en un piso. Lógicamente ni como, ni duermo, me paso todo el día llorando. Estaba pagando 70 euros en el plan Aluga, eran 5 años, acabé los 5 años, se acabó la próloga. Entonces ahora estamos en... No se sabe qué va a pasar con nosotros. No tengo nada, no tengo a dónde ir. Y sí que me ayudan en temas de agua, de luz y en cuestiones sí que me están ayudando y apoyando. Y gracias, muchísimas gracias. Pero en cuestión de alquiler y eso dicen que no, que por ahora no hay. Lo está pasando muy mal, el de 9 años está muy nervioso, en el colegio empiezan a decir cosas, a hablar, pues, ¿qué va a pasar? Mamá, ¿qué va a pasar? Me gustaría comprarle unos tenis o chándal o tal y ves que no puedes. Estaba de baja por un cuadro agudo de estrés y fue a una fiesta donde se tomó un gin tonic. Para su jefe, motivo suficiente para despedirlo, pero no para el Supremo. El alto tribunal rechaza el recurso que el empresario interpuso contra la sentencia de un juzgado de Lugo y le vuelve a dar ahora la razón al trabajador. Se trata de un trabajador de Portomarín que llevaba trabajando en una empresa como conductor desde principios de 2012. En septiembre de 2014 recibió la carta de despido en la que le imputaban haber realizado actividades supuestamente incompatibles con la situación de baja médica en la que se encontraba. El afectado, que gana la batalla tras años de litigios, asegura sentirse agotado y dice que solo quiere olvidarse de este desagradable asunto.
Transportista de baja por estrés, acude a una fiesta conduciendo varios kilómetros y tras colaborar como miembro de Protección Civil se toma un gin tonic. Ese fue el argumento que esgrimió su empresa para despedirlo. El Supremo ha considerado improcedente el despido, dando la razón al trabajador. En su caso, no se apreció fraude alguno. Lo que se tiene que examinar es si esa actividad o eso que está realizando perjudica en su recuperación y, por lo tanto, va a impedir que se incorpore en la fecha en la que estaría previsto que se incorporara y lo va a demorar más en el tiempo. No cabe, en principio, pensar que el hecho en sí de tomarse un gin tonic le vaya a perjudicar en su recuperación. De nada le sirvió a la empresa aportar una sentencia en la que se declaró procedente el despido de una trabajadora onubense que acudió a la romería del Rocío estando de baja, aun habiendo aportado como prueba la ingesta del cóctel. Y eso que las imágenes de detectives suelen ser valoradas en el derecho laboralista. Incluso hay supuestos en los que sí se ha permitido el uso de detective en un domicilio, cuando, por ejemplo, el trabajador lo que ha montado es un negocio en su domicilio. Entonces el detective pues, se puede presentar como un cliente. Tenga en cuenta que una baja médica no es sinónimo de vacaciones. Debemos someternos al dictamen y al tratamiento del facultativo. Es un periodo en el que el trabajador tiene que dedicarse a recuperar de nuevo la capacidad laboral para poder reincorporarse al trabajo en sus plenas facultades. La empresa además puede solicitar un examen médico alternativo que acredite la incapacidad temporal, un recurso menos precipitado que el despido y que estamos obligados a cumplir. El derecho a las prestaciones económicas que correspondiesen al empresario, el empresario pueda dejar de pagar. El trabajador, evidentemente, puede también solicitar su propio examen y siempre va a prevalecer finalmente el criterio de los médicos del Sergas, a los que se considera que tienen una mayor imparcialidad. Como máximo, un trabajador puede estar 18 meses de baja. A partir de entonces, un comité médico evaluará la posibilidad de conceder una invalidez permanente. La empresa ha sido precisamente la protagonista del congreso que hoy inauguraban a Coruña el Rey, un encuentro que giró en torno a la palabra estabilidad. Felipe VI ensalzó valores como la cultura del esfuerzo y el coraje en un sector que supone el 90% del tejido productivo total, que genera el 60% de la producción y 70 de cada 100 empleos en la privada. Los grandes retos: ganar capacidad de internacionalización e innovación. Con guiños a casos de éxito como Inditex o Hijos de Rivera, el presidente de la Xunta presumió de cifras: un incremento del 30% en empresas exportadoras hasta superar las 6.600. Y decimos que estabilidad fue la palabra clave porque muchos ponentes, Feijóo incluido, dejaron deslizar la necesidad de superar el actual bloqueo político para generar la confianza que pide la inversión. Necesitamos continuar un proyecto nacional que ha sido un éxito rotundo, sin que ello impida realizar las reformas que afiancen la modernización y la cohesión de nuestro país. Precisamos una estabilidad que nada tiene que ver con la inmovilidad. Las empresas familiares son la columna vertebral de la economía española, ya que representan de manera directa cerca del 90% de las empresas totales, al tiempo que generan el 60% de la producción total y emplean a casi el 70% de los trabajadores privados. Las granjas gallegas se reinventan para no sucumbir ante la profunda crisis que vive el sector lácteo. Con los precios del litro por el suelo, a los ganaderos no les queda más remedio que buscar mercado en el exterior, elaborar género de valor añadido, fusionar cooperativas o tirar de tecnología. Hoy visitamos algunas de las explotaciones punteras de nuestra comunidad. Aladeira o Páramo, Lugo. Aquí encontramos una de las pocas granjas de Galicia con 4 robots de ordeño. La explotación da cobijo a 430 reses, de las cuales más de la mitad producen entre 7.000 y 8.000 litros diarios. Las vacas entran en el circuito 2 veces al día para el vaciado de la leche. El láser selecciona el lugar preciso donde se ubican las ubres y discrimina si ya es hora de la extracción o si no permite el acceso. En esta sociedad agraria de transformación llevan invertidos en tecnología más de 1 millón de euros desde 1995. En otra granja, Ascabada, situada en Xermade, sus 130 vacas dan cada año 1,5 millones de litros. 24 puestos informatizados permiten despachar cada hora 96 vacas. Las vacas entran
por aquel lado, 12 deste lado e 12 desta, e vanse colocando e automáticamente, como traen un microchip, un podómetro na pata, identifica, a máquina sabe cal é a que se coloca en cada puesto. Entonces, no momento que entra unha vaca aquí, aparece aquí o nombre da vaca, un número de crotal nesta pantalla, aparece tamén a produción media dos últimos 5 días, se ten alguna, digamos, alguna incidencia en cuanto á actividade, que estuvo en celo, por exemplo, ou que estuvo todo o día tumbada e non tuvo actividade. Granjas que se apuntan al último grito en tecnología, ya que no pueden mejorar el precio de la leche, al menos así rebajan los costes de producción. Fusionar cooperativas, elaborar géneros de alto valor añadido como quesos premium o alimentación infantil e internacionalizar la mercancía son otros de los caminos que emprenden las explotaciones gallegas para reinventarse. La otra alternativa, morir, y no precisamente de éxito. 2 personas resultaban heridas esta mañana tras el choque entre un autobús escolar y un turismo en Ames. Los 2 heridos son los ocupantes del coche, un hombre de unos 80 años y una mujer de 76. El siniestro tuvo lugar cerca de las 8 de la mañana en la C543 a su paso por Ortoño. El autobús escolar iba por suerte en ese momento vacío. Murió de un disparo y escondieron su cadáver en una zona de monte de difícil acceso. Les hablamos del crimen de Santoalla, en Petín, que terminó con la vida de un vecino, Martin Berfonder, de origen holandés. Sucedió en enero de 2010. Los 2 hermanos son los señalados como autores del crimen, pero ahora, cuando parecía que solo faltaba el juicio, la defensa de los acusados echa mano de un último recurso. Piden que declare como testigo un israelí que estuvo en casa del fallecido. Por el momento, una persona imposible de localizar, ya que tiene un modo de vida errante, y ya en su día declaró ante la Guardia Civil que no había visto absolutamente nada. 14 clientes de banca de Apobrado Caramiñal reclaman 1.900.000 euros que les han estafado. Todo apunta al entonces director de la oficina de CaixaBank de la localidad. Tras 5 años de investigación, la Fiscalía reclama para el acusado 12 años de prisión. La mayoría de los estafados son pensionistas. Ellos adquirían productos que no existían o servicios con retribuciones que directamente se quedaba el presunto estafador. 4 millones de euros es la inversión que ha hecho Vitrasa para renovar la flota del transporte urbano en Vigo. Hoy presentaban sus 16 nuevos autobuses. En la puesta de largo, el alcalde ha asegurado que la entrada de la ciudad en el transporte metropolitano no tiene fecha, pero mantiene que se da muy pronto. Las demandas de disolución matrimonial, es decir, separaciones y divorcios, han caído en Galicia en el primer trimestre de 2016. Han sido 1.797 frente a las 2.071 presentadas en el mismo periodo de 2015. Descienden en la comunidad tanto los divorcios consensuados como los no consensuados. Con un mensaje contundente, evitar espectáculos con la oposición, daba hoy el secretario xeral de los socialistas gallegos la primera rueda de prensa de la legislatura. Envuelto en una crisis interna con voces que piden su cabeza, Leiceaga se tomaba la situación con humor. Bos días a todos e a todas, e a primeira comparecencia pública da legislatura. Esperemos que non sexa a última. Non vai ser a última, non te preocupes. Y hacía un llamamiento a la cordura, a la flexibilidad y generosidad para que todos los grupos puedan trabajar cómodos en el Parlamento a partir del viernes. Leiceaga reclama evitar caer en situaciones del tipo no llegar a un acuerdo sobre la composición de la mesa. Dice sentirse arropado y apoyado por los suyos, a pesar de los que discrepan con él en la provincia de Pontevedra. Hai unha petición da Comisión Xestora do Partido en Galicia de xeito unánime para que eu sexa portavoz e eu decido aceptar esa posición. Eu teño que decir que me sinto moi confortado por a reacción dos meus compañeros de grupo. Pero sí creo que debemos facer un exercicio todos de responsabilidade e xenerosidade para que a sesión constitutiva discurra do mellor xeito posible e evitar dar ningún tipo de pequeno espectáculo. Y uno de esos críticos con el bando de Leiceaga está en Vigo. Una encuesta de sondaje para La Voz de Galicia le da al alcalde de la ciudad olívica el doble de apoyo para liderar el PSDG. Un 15% de los consultados se queda con Caballero frente al 7% que opta por Leiceaga.
Hoy ese preferido no ha querido hablar de temas de partido. No, yo soy alcalde aquí, ya sabe que no hablo de temas de partido. Aunque parece la historia interminable, ahora sí entramos en la semana clave para la formación de gobierno. El PSOE todavía tiene que fijar la fecha para el Comité Federal, pero todo apunta a que esa fecha será el domingo 23 de octubre. Y es que no queda más tiempo, y lo que es más preocupante, el partido sigue dividido. Se dice ni más ni menos que desde Andalucía, desde el PSOE andaluz, no se puede bloquear el gobierno, no hay alternativa. Y por lo tanto, y sin tapujos, que a mí no me produce horticaria ni nada de eso, la palabra abstención. Aparece la palabra abstención. Con ellos hay más. En este caso, el objetivo es evitar las terceras elecciones. PSOE no hay nadie, cuando digo nadie, es nadie que quiera que Rajoy sea presidente. Pero es que eso no es lo que estamos discutiendo. No se está discutiendo si hay que elegir entre Rajoy presidente u otro. Lo que se está discutiendo es si ahora o dentro de 55 días, ¿no? Pero no opinan lo mismo todos los socialistas, y si no, escuchen a los catalanes. Desde luego, entre Rajoy y nuevas elecciones, nuevas elecciones. En este complicado escenario el tiempo aprieta. A falta de confirmación oficial, el 23 Comité Federal del que tiene que salir una decisión. Una decisión que Rajoy lleva 300 días esperando en funciones. Vamos a esperar. Puede quedarle por lo tanto menos para ser investido, o podemos irnos a las terceras elecciones. Ya no hay más opciones. En el juicio por la trama Gürtel, Francisco Correa sigue dejando datos sobre la normalidad de su relación con el PP. En la última jornada de su interrogatorio ha insistido en que entraba en Génova como un alto cargo más de la formación. Correa ha vuelto a cargar contra Bárcenas y ha mantenido silencio ante las preguntas de las acusaciones y el resto de defensas. Muchas cuestiones han quedado hoy sin resolver. ¡Nos queda menos! Día de lluvia en Madrid, de insultos para los acusados de la Gürtel y además de preguntas para él. Mi letrado me aconseja que no responda a ninguna. Ni siquiera la del Partido Socialista que dijo usted el otro día. Me dice que no. Para un Correa mudo ante las acusaciones, incluso ante la única que dijo que iba a responder. Cambio de estrategia porque no se sabe. Dejando constancia de las preguntas quedan pues en el aire. Las del abogado de Bárcenas cuestionan su salud mental. Manifestó padecer una enfermedad psicológica. La pregunta que le formulo es si a día de hoy persiste esa patología. Vamos a ver, a un proceso entra cualquiera con sus capacidades plenas. Tratan de hacer ver que Correa canta por despecho hacia su cliente. Usted, siempre que se refería a Luis Bárcenas, decía que era un cabrón. ¿Tiene usted animadversión personal contra el señor Bárcenas? Por resentimiento con el PP por haberle cerrado el grifo. Y recoge una manifestación de usted diciendo que va a machacar al Partido Popular. Le pide nombres, reclama la citación de 3 ministros, Matas, Arias Salgado, Elvira Rodríguez, y de los presidentes de OHL y ACS. Luego ya, y con su abogado, Correa recupera el habla. Si las cantidades que entregaba el señor Bárcenas, o se la quedaba el señor Bárcenas, o no había reparto... Pues yo creo. El señor Bárcenas algunas decidía compartir y compartía. Y otras muchísimas el señor Bárcenas no compartía. Retoma el hilo, puntualiza. Yo le estoy preguntando por el señor Luis Bárcenas. ¿Y lo que ha dicho aquí respecto de él es cierto o es por alguna circunstancia de enemistad o cualquier otra? No, es cierto, 100%. Sí, cuando iba usted a Génova... El letrado del señor Bárcenas se le olvida que yo no pasaba por el escáner. Yo tenía una tarjeta especial y pasaba con mi coche directamente al parking. Palabra de Correa. Con todos los millones y millones y millones de documentos que hay, que no hay ni una sola hoja escrita por mí. Ni una sola hoja, porque no escribo. Tengo una memoria privilegiada y todo lo llevo en la cabeza. Jamás he escrito nada. El hombre que nunca escribe. Absolutamente nada. Volvemos solo en unos minutos.